Me refiero en esta ocasión a la carta del Grupo Salinas y lo difundido por este conglomerado empresarial. Al respecto, es fundamental precisar lo siguiente. Primero, es falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Si bien es cierto, en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución. Esto debido a que el consorcio empresarial siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le determinó. El grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT. Nunca se firmó algún acuerdo. No existe un documento firmado. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador me instruyó, además, que para avanzar en cualquier acuerdo no se podían condonar impuestos, solo se podían aplicar reducciones legales en recargos como a cualquier contribuyente y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial, cosa que nunca ocurrió. Segundo, el adeudo de 2.700 millones de pesos que menciona haber pagado correspondían a otro juicio distinto de años anteriores y que no tiene relación con los adeudos que hoy están en discusión. Decir también que este pago derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, es falso que el SAT haya incumplido un supuesto acuerdo de mandar expedientes a un ministro de la Corte de aquella época, sencillamente porque nunca hubo ese acuerdo. También es falso decir que un ministro de la Corte guardó en un cajón más de 9 meses un expediente por un supuesto acuerdo. Este acuerdo nunca existió. No se explicaría por qué el ministro lo guardó ilegalmente en un cajón si no era porque tenía un acuerdo con el grupo empresarial. ¿Para qué? Para no resolver el pago de impuestos. Finalmente, es muy importante decir que los adeudos del grupo empresarial empezaron hace más de 17 años, desde hace 3 sexenios. Ninguno inició con los gobiernos de la transformación y en ninguno han querido pagar. El grupo Salinas falta a la verdad. ¿Es cuánto? ¿Qué se les puede descontar en su momento? Se les dijo. Pues lo que dice el Código Fiscal, nada más. Como bien dice Arturo, se hicieron mesas técnicas con el presidente López Obrador, pero ellos se negaban a reconocer lo que en el 2008, 2009, 2010, hasta el 2013 se había planteado que debían. Y a la fecha es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que pagar. ¿Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito, ninguna mesa técnica, ya hubo muchas en el pasado. Si quieren pagar, que paguen. No, porque él dice, queremos pagar, pues paguen. Es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico en el tema del pago de los impuestos. Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o a un grupo empresarial. Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia. Pues nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer. Pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal o un asunto contra algún grupo o que estemos politizando un asunto, sencillamente es
una definición que viene desde 2008 de un pago que se tiene que hacer al erario público para beneficio del pueblo de México. Entonces, tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá pues de los comentarios en este sentido que podamos hacer. Pero tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión. Se los decía yo el fin de semana en torno a Ricardo Salinas Pliego. Vamos a esperar qué es lo que va a decir la presidenta en la conferencia mañanera. Porque lo que afirma y vuelve a afirmar Ricardo Salinas Pliego es que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se había llegado a un acuerdo. Es lo que dice Salinas Pliego. Que con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había llegado a un acuerdo, pero el gobierno de AMLO no estaba cumpliendo ese acuerdo. ¿Y qué creen, señores? Lástima que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no está en la presidencia. Lástima que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no está en la vida pública. Si no, él saldría a decir lo que está diciendo. Bueno, más que nada, a desmentir los dichos del señor don Tacaño Salinas Pliego. Bueno. Sí había mesas de negociaciones en el gobierno de AMLO. Sí había, pero no se llegó a ningún acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo. Lo que decía, de hecho me encontré esta joyita. Escuchen esta conferencia mañanera. Que es una joyita de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al señor don Tacaño Salinas Pliego. Que el presidente en la conferencia mañanera dice, les adelanto lo que va a decir. Dice que lo que se le estaba pidiendo como pago de la deuda al señor don Tacaño, dice que se lo habían impuesto los gobiernos anteriores. O sea que como ya no está, o sea, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esa deuda ya no vale porque fue en el gobierno de ellos y ellos ya no están para cobrarlo. Como es una deuda, lo único que va a pagar Salinas Pliego es la única deuda que se generó durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que da a entender el presidente y eso es lo que está diciendo don Tacaño Salinas Pliego. Escuchen lo que dijo en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en el gobierno. Escuchen. Aclarar esto de Azteca, de las declaraciones de Ricardo Salinas, porque a raíz de que tenemos diferencias por la cuestión fiscal, por el pago de impuestos, que ya ni siquiera se va a resolver en el Ejecutivo, sino ya está en el Poder Judicial, y van a ser los jueces de los tribunales los que tienen que decidir sobre si debe o no debe pagar los impuestos, las cantidades que el SAT está reclamando que se deben de pagar, y él sostiene que no, que son deudas que le impusieron gobiernos anteriores. Es un juicio que viene de tiempo atrás, llegó hasta la Suprema Corte, un ministro, Aguilar, guardó el expediente en su escritorio como 9 meses, al mismo tiempo, porque esa es la doble moral de los integrantes del Poder Judicial, no de todos, pero sí de los más abyectos y al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, que no pagaban impuestos y eran los que mandaban y hacían jugosos negocios al amparo del poder público y se quedaban con el presupuesto.
Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera el año pasado, y fue en abril del 2024, el año pasado. Bueno, resulta que lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que da a entender, y lo que da a entender también don Tacaño hasta el día de hoy, es que yo no voy a pagar esa cantidad tan exuberante, los 74,000 millones de pesos que debo, porque es una exageración. En el gobierno de Calderón hubo cobros excesivos, hubo cobros dobles, al igual que en el gobierno de Peña y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que dice don Tacaño. Y también dice que yo no voy a pagar lo que se generó, la deuda que se generó en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto, no lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque ya no están para que me exijan a pagar esa deuda. Como ya no están en el gobierno, ellos no están para exigirme. Voy a pagar lo que me corresponde y lo que se generó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que yo voy a pagar. Pero no lo voy a pagar todo. ¿Cuánto voy a pagar? 11,000 millones de pesos. Eso es lo que dice don Tacaño. ¿Y por qué lo voy a pagar? Porque prácticamente, como Andrés Manuel López Obrador, aunque Andrés Manuel López Obrador ya no está en el gobierno, pues la Cuarta Transformación sigue con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ella me está obligando a pagar lo que se generó en el gobierno de su presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se va generando en su gobierno. Pero no lo voy a pagar completo, solamente 11,000 millones de pesos. Pero resulta, señores, que ya está en la fase final esta parte de la deuda del señor don Tacaño. 48,000 millones de pesos es lo que está en la fase final. Y ojalá la Corte sí obligue, la Suprema Corte sí obligue a pagar esa cantidad, por lo menos 48,000 millones de pesos, ¿no? Que sí obliga a don Tacaño a pagar esa cifra. Pero ¿qué creen? El señor don Tacaño sabe que lo va a perder. ¿Por qué? Porque decidió ir a la Corte Interamericana a denunciar que hay una persecución sistemática. Falta poco para que diga una persecución política. Pero el señor está politizando esto. Es lo que está haciendo. El señor el fin de semana decía que voy a celebrar mi cumpleaños. En vez de un cumpleaños, más bien parecía un meeting. Y sí, fueron un chingo de personas, de 20,000 a 25,000 personas. Pero, ¿ustedes creen que fueron mexicanos que quieren ver a este señor como presidente? Claro que no. Fueron empleados de sus empresas y, más que nada, familiares que están trabajando, o allegados familiares que trabajan para este señor, TV Azteca, Total Bay, etcétera, ¿no? Fueron como invitados para decir que, miren, los mexicanos me quieren. Claramente una estupidez. Bueno, algo realmente muy curioso. Me puse a investigar de cuánto era la deuda en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De cuánto era la deuda que él tenía. Ahí se los pongo en pantalla. La deuda de Calderón, de 2006 a 2012, ¿saben cuánto era la deuda de don Tacaño Salinas Pliego en el gobierno de Calderón, de 2006 a 2012? Era de 4,000 millones de pesos. Y finalizando el gobierno del Borolas Calderón, llegó a 6,000 millones de pesos. Llega el gobierno de Peña, y en el gobierno de Peña inició con una deuda de 20,000 millones de pesos, y terminando el gobierno del Copetón Peña, terminó con 25,000 millones de pesos. Y llega el gobierno de AMLO de 2018 a 2024, ¿saben cuánto era la deuda? Llegó a 36,000 millones de pesos y terminó con 40,000 millones de pesos. Esa es la deuda. Así es. Y la deuda siguió creciendo, señores. Y es un total de 74,000 millones de pesos es lo que debe. Ya lo habíamos dicho. No sé si se los dije, pero aquí se los vuelvo a repetir si no se los dije. Pero el señor está en bancarrota, está en quiebra prácticamente. Según la revista Forbes, la fortuna estimada de don Tacaño es de 80 a 90,000 millones de pesos. 80 a 90,000 millones de pesos. ¿Y de cuánto es la deuda del señor? 74,000 millones de pesos, prácticamente llegando a su fortuna. Y recordemos
que hace unos días una corte ya le dijo a don Tacaño que tienes que pagar 580 millones de dólares a los creedores de Estados Unidos. Prácticamente el señor está en bancarrota, está en quiebra don Tacaño. ¿Saben lo que me da risa de don Tacaño? ¿Saben lo que me da risa? Que él piensa que se iba a librar de la deuda que lo viene persiguiendo desde Calderón, desde Peña, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él pensó que ya no lo iban a perseguir. Es lo que me da risa. ¿Quién tuvo la culpa realmente de que se le fuera juntando toda esa deuda? Aquí sí puedo decir que la culpa no era completamente de Felipe Calderón ni de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque ellos no obligaban a los empresarios a pagar impuestos. Ellos simplemente decían, si lo quieres pagar, págalo. Si no, ahí déjalo. Claro que don Tacaño era música para sus oídos. No voy a pagar. Y no lo pagó. Y tampoco Calderón no lo pagaba. Por eso les digo, no toda la culpa era de Felipe Calderón. Sí tenía culpa, sí, pero no en su totalidad. En su totalidad la culpa es de don Tacaño Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque no se puso a pensar que eso le iba a repercutir en el futuro. Al igual que Peña. Peña tampoco tiene toda la culpa. No tiene toda la culpa. El que tiene la mayor culpa es don Tacaño, porque igual dijo, no lo voy a pagar. Total, se va a ir Calderón. Calderón no me va a exigir a rendir cuentas. No me va a exigir que yo pague esto. ¿Por qué? Porque ya no va a estar. Igual que Peña. Peña se va a ir. No me van a obligar a pagar esa deuda. Se va a vencer. Ahora sí que va a caducar. Y ya no voy a pagar nada. Eso es lo que espera el señor. Que caduque esa deuda para librarse de sus responsabilidades. Pero llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no fue como Calderón y Peña. Aquí todos van a pagar y tú tienes que pagar lo que estás debiendo. Y era una cifra muy pequeña. ¿Se imaginan eso? De 36,000 millones de pesos que debió de pagar durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No quiso. Decidió dejarlo así. Llevarlo con un amparo tras amparo y que los intereses se fueran generando. No fue culpa del presidente. El presidente le decía, paga lo que debes. No lo pagues de golpe, pero sí velo pagando de poco a poco. Y lo que dice don Tacaño es que llegamos a un acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo. El presidente sí, había una mesa de diálogo. Entre el gobierno y el empresario sí había una mesa de diálogo. Pero no había un acuerdo total de decir que tenía que condonarle impuestos. No, tienes que pagar. Págalo de poquito en poquito, como puedas, pero liquida esa deuda. ¿Y el señor qué hacía? No hacía caso. Decidió llevarlo a la corte. Amparo tras amparo, amparo tras amparo. Bueno, ese es tu problema. Si tú lo sigues alargando, el que va a salir perjudicado vas a ser tú. Porque se te van a ir incrementando los intereses. Eso es lo que fue haciendo don Tacaño. Y miren el resultado. El resultado es que se le acumuló toda esa deuda. ¿Y cuánto asciende? A 74,000 millones de pesos. Y de hecho ya está en su fase final para que él pague 48,000 millones de pesos. Ojalá la corte ya lo obligue a pagar los 48,000 millones de pesos. ¿Sería una ganancia? Claro que sería una ganancia, señores. Claro que sería bienvenido ese dinero. Y la otra parte le van a dar seguimiento. Y no creo que la vaya a ganar. No creo que le vaya a ganar al gobierno. O sea, el gobierno está con todo. ¿Por qué? Porque ya se le perdonó mucho, ya se le condonó mucho. Además, el señor le está cayendo el karma. Porque ha estado atacando a los mexicanos, burlándose de los mexicanos, atacando a todos y burlándose de las personas quienes lo han hecho rico. O sea, nosotros los mexicanos y el gobierno. Prácticamente nosotros lo hemos estado haciendo rico. Y el señor ahorita se dice que es un perseguido sistemático. Y va a la Corte Interamericana a interponer prácticamente, a buscar una manera de detener esta persecución sistemática donde lo están obligando a pagar sus responsabilidades, sus impuestos. Pero el señor don Tacaño, en serio, ¿qué quiere el señor? Es una persona déspota.
Es un asco de persona, es una porquería de persona. Clasista, racista, burlón de los mexicanos trabajadores, burlándose de los mexicanos que ahorita él quiere ser presidente y a la mera hora va a salir a pedir el voto, y si no votamos por él, va a decir chairos, muerto de hambre, morenacos, codos oscuros. Es lo que nos va a decir. Y el señor ahorita, señores, ¿se imaginan si así es como empresario? Imagínense, no me quiero imaginar como presidente. Si Milei está haciendo un desastre en Argentina y está hundiendo aún más a Argentina, imagínense a este señor en el gobierno que no sabe nada de política, que ni siquiera sabe cómo ser un empresario, no sabe de responsabilidades prácticamente y quiere manejar un país. Y lo más estúpido y lo más idiota es que hay gente tan idiota, tan pendeja de la derecha, que cree que este señor es el que va a salvar y poner a México en lo más alto, lo va a convertir en una superpotencia y que va a superar a China en infraestructura, en economía, en tecnología, en todo. En serio, es lo más pendejo que he visto hasta el día de hoy por parte de la derecha. Pero bueno, al final de cuentas hay que ver en qué termina esto. Ojalá la Corte, que ya está en su fase final, como se los digo, que pague esos 48 mil millones de pesos que son bienvenidos. Y de ahí a seguirle el juicio, que está en litigio, con la otra parte de su deuda. Porque señores, el señor no tiene que evadir sus responsabilidades. Así como es de bocón, así como es de clasista, pues debería de demostrar, para que se siga burlando de nosotros diciendo, chairos, me voy a seguir burlando de mí. Es más, pago mi deuda y me voy a seguir burlando de ustedes. ¿Y ustedes qué? Pero prácticamente no lo va a hacer. No lo va a hacer así. ¿Por qué? Porque el señor sabe que está en bancarrota. Sabe que está en bancarrota. Sabe que ya no es el hombre más rico de México. Ya no es ni siquiera uno de los 10 hombres más ricos de México. Ya no está en esa lista. Porque su fortuna se le va a ir en pagar su deuda. En la deuda que generó desde Calderón hasta el día de hoy en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Se imaginan? El pobre señor está prácticamente en bancarrota. ¿Y qué más le queda? Pues hacerse la víctima. Decir que está siendo perseguido. Le falta decir que es un perseguido político. Pero cuando él está diciendo que es un perseguido sistemático, esa va a ser su excusa en la Corte Interamericana para no pagar sus impuestos. Y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, pero mientras aquí en México ya le obligaron a pagar 580 millones de dólares a los acreedores en Estados Unidos, y aquí 48 mil millones de pesos que está en su fase final, que ojalá, y como se los digo, ojalá lo obliguen a pagar. Y el señor se quedaría solamente bien. Ya ven lo que dicen, el que ríe el último ríe mejor. Así que este señor, el karma le está tocando su puerta. Eso es lo que está pasando. Así es, bueno, así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten, y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es, ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General, espero me vean a la próxima, que sigan teniendo un excelente martes. Bye bye.